En los recientes siglos, más de 800 embarcaciones han naufragado en la costa sur de Australia. Las tormentas, acompañadas de fuertes vientos y lluvias, han esculpido el paisaje durante millones de años en un ciclo dinámico de destrucción y creación. Batido por el oleaje durante millones de años, este tramo de la actual costa de Victoria muestra en toda su majestad el poderoso océano austral. Acantilados de piedra caliza de 20 millones de años están a merced de la naturaleza. Un espectáculo para la vista y el espíritu. El Great Ocean Road está ubicado en el suroeste del estado de Victoria, entre las ciudades de Torquay y Warrnambool, a mitad de camino entre Melbourne y Adelaide. El centro de atención son los 12 Apóstoles, una colección de pilares de piedra caliza que se remontan al Mioceno, rocas que sobresalen del agua en Port Campbell National Park. Las poderosas y violentas olas del océano austral que constantemente golpean la costa han esculpido el paisaje que vemos hoy. Los 12 Apóstoles han sido creados por la erosión constante de los acantilados de piedra caliza en la costa continental. El océano tormentoso y los vientos ciclónicos gradualmente han erosionado la caliza, formando cuevas en los acantilados. Las cuevas se convierten en eventuales arcos y cuando estos colapsan, dejan pilares de hasta 45 metros de altura aislados de la playa. La salida y puesta del sol ofrecen vistas impresionantes, sobre todo observables en los cambios de color de los 12 apóstoles, que pasan de sombras oscuras a amarillo brillante cuando les da el sol de lleno. Los 12 Apóstoles se encuentran en el centro de uno de los tramos más espectaculares de la costa australiana. A pocos kilómetros al oeste hallamos la garganta de Loch Art, bautizada en nombre de la embarcación Loch Art, que encalló en la isla de Moreton Bay en 1878. El rescate está representado en la obra del artista Frederick Bruford. La garganta tiene forma de V con una pequeña entrada y una playa accesible a los turistas. Es bueno dejar la prisa a los demás y asegurarnos de tomar el tiempo necesario para explorar esta maravilla. Es imposible caminar por estos senderos y no ser conmovidos por las fuerzas de la naturaleza que han esculpido su forma característica. Hacia el este de la garganta se encuentran las islas Archway. Antiguamente un arco, se derrumbó recientemente por una tormenta, dejando los pilares característicos rodeados por muros y paisajes espectaculares. Aún más al este se encuentra la Razor Wall, con un conjunto de accidentes geográficos creados por la acción constante de los elementos. Así de dinámica es la geografía por estos lugares.
Mountain Bird Island, donde encalló y naufragó la embarcación Loch Art, debe su nombre a los millares de aves acuáticas que cada verano allí anidan. En la misma zona hacia el oeste de Loch Art Gorge se encuentran Cape Thunder y Broken Head. En este hostil ambiente habita el Rufous Bristlebird, una especie amenazada restringida a estos matorrales costeros. La primavera ha llegado y las plantas estallan con inflorescencias. Viajando hacia el oeste por la carretera, todavía encontramos más maravillas. The Arch, el arco. London Bridge ahora se llama London Arch, desde que el puente que enlazaba con la costa desapareció en una tormenta en el año 2009. El poder del mar se evidencia en toda su majestuosidad. The Grotto, la gruta, es una formación geológica con un sumidero, una gran piscina natural perfectamente encerrada en el borde del acantilado. Concluimos nuestra visita al Great Ocean Road explorando Triplet Falls y Hopton Falls. El ópalo es la gema nacional de Australia, que produce el 95% de la oferta mundial. Esto no es por casualidad. El ópalo se forma a partir de una solución de dióxido de silicio y agua en un proceso que se inició hace más de 100 millones de años, cuando una gran zona estaba cubierta por el mar. Esta área, de 1.700.000 kilómetros cuadrados, que forma la mayor cuenca artesiana en el mundo, fue donde el ópalo comenzó a aflorar a la superficie hace unos 10 millones de años, y que ahora se conoce como el más vasto campo de ópalo del mundo. El mayor productor es Sur Australia, y Coober Pedy es el pueblo minero más importante, con el 80% del total de gemas. El nombre de Coober Pedy se cree sea una corrupción de las palabras aborígenes Kupa y Piti, que significan algo así como hombres blancos en agujeros, en referencia a los túneles que se hacen para obtener el ópalo. El frío extremo en invierno, pero sobre todo el calor extremo en verano, hizo que los mineros iniciaran un estilo de vida nuevo en cuevas y túneles excavados bajo tierra. El Old Timers Mine, hoy un museo y tienda, resalta tanto la minería como el estilo de vida de los mineros en el siglo XX, por supuesto idealizado para los turistas. Hoy, además de la actividad minera llevada a cabo principalmente por grandes empresas, la población ha acogido al turismo como la principal fuente de ingresos. Hoteles subterráneos constituyen un gran atractivo. Iglesias subterráneas son maravillas arquitectónicas. La propiedad se vende como agujeros. La compras y pones los muebles dentro. Las verdaderas maravillas de la zona son The Breakaways, a 32 kilómetros al noreste de Coober Pedy. Parte a través de un camino corrugado de tierra. Se trata de colinas bajas con gran colorido, que de lejos parecen haberse desprendido de la cordillera de Stuart, de allí su nombre en inglés.
En 2 miradores se destacan los espacios abiertos donde existió un mar interior. Después de retirarse el mar, donde se acumularon sedimentos de muchos minerales, comenzó el proceso de erosión que dejó estas colinas de formas caprichosas, este paisaje fantástico con blancos, amarillos, ocres y marrones. Desde el mirador hacia el este podemos observar el castillo, o Sal y Pimienta, como se le conoce. Si tomamos el camino hacia el este, podemos apreciar en planos cercanos todas estas maravillas. A medida que el día va pasando, el sol cambia los colores del desierto, creando escenas fotográficas que parecen surrealistas. Este paisaje desértico ha sido apodado Moon Plain, planicie lunar, y ha sido utilizado como escenario para numerosas películas. Nos desplazamos ahora hacia el territorio del norte. Una parada en Alice Springs nos permite admirar a algunos de los residentes. Australian Ringneck, Spinifex Pigeon, Western Bowerbird, Splendid Fairy Wren, Dusky Grass Wren, Pied Honey Eater, Gray-crowned Babbler, Cinnamon Quail Thrush. Nos despertamos con un espléndido amanecer y proseguimos el viaje hasta alcanzar The Devil's Marbles, las canicas o metras del diablo, Karluk Karluk para los aborígenes, tradicionales dueños de la tierra. Constituyen un ícono del outback de Australia, reconocido nacional e internacionalmente. Gigantescas rocas redondeadas de granito, algunas en precario equilibrio. Finalmente, llegamos a Catherine Gorge. Aquí es evidente el escarpado outback, con bosques y acantilados. Es el hábitat de aves y animales particulares. Las gargantas fueron talladas por el río Catherine, el primer río que encontramos con flujo de agua desde que comenzamos a viajar al norte desde Adelaide. En esta época del año, octubre, no hay ni rápidos ni cascadas. Las gargantas están separadas por zonas rocosas y hay que pasar de un barco a otro para ir río arriba. Su nombre fue cambiado de Catherine a Parque Nacional de Nitmiluk, cuando las tierras fueron devueltas a sus propietarios ancestrales. Nitmiluk significa sueños de cigarra, los que ocupan un lugar destacado en la historia cultural de los aborígenes Yabuén. La lenta corriente permite un agradable paseo a lo largo de su recorrido, cosa que aprovechamos para admirar los paisajes creados por la naturaleza. Próxima parada, la grandiosidad de Uluru, pero por ahora disfrutemos de las imágenes.
Los Anangu son los propietarios tradicionales de Uluru y Catayuta y la tierra a su alrededor. Han estado en este lugar por decenas de miles de años. Ellos siempre han sabido que este es un lugar muy especial. La ley Anangu es el fundamento de la vida de todas las personas Anangu y su sociedad. Es la base de las relaciones entre las personas, las plantas, los animales y la tierra. Para los Anangu, esto no solo es una roca, es un lugar vivo. Uluru y Catayuta se encuentran en el territorio del norte, en el centro de Australia, a 400 kilómetros al suroeste de Alice Springs. Uluru es en realidad parte de una enorme formación rocosa, en su mayor parte bajo tierra, que también incluye a Catayuta, las Olgas, 35 kilómetros al oeste, y Attila, Mount Connor, una meseta a unos 100 kilómetros al este de Uluru. Con una historia de más de 600 millones de años, que incluyen el depósito de material en el mar que cubría la presente Australia Central, masas emergiendo del mar, nueva invasión del mar, emergencia de montañas y ulterior erosión, Uluru, Catayuta y Attila son las únicas formaciones que sobresalen en medio del desierto, con Uluru inclinado 90 grados. Desde la distancia, Uluru parece tener una superficie lisa, sin rasgos distintivos, nada más alejado de la realidad. Al aproximarnos, podemos observar las cicatrices del tiempo bajo la forma de cuevas, grietas, agujeros, costillares, rocas desprendidas. Para los Anangu, estas características están relacionadas con los viajes y acciones de sus seres ancestrales a través del paisaje. Catayuta es el nombre Anangu para la colección de cúpulas bautizadas por los europeos como las Olgas. Significa muchas cabezas. Cuando la enorme masa de roca que es Catayuta fue sometida a la acción de los elementos durante millones de años, se produjeron fallas y grietas que resultaron en valles y gargantas, partiendo la roca en pedazos. La erosión desgastó las rocas sobre las grietas para producir las cúpulas redondeadas que vemos hoy. Los colores espectaculares de la puesta de sol. La leyenda Anangu sobre esta tierra sagrada. El mundo era un lugar sin rasgos distintivos. Ninguno de los lugares que conocemos existían hasta la llegada de los seres creadores. Las formas de personas, plantas y animales viajaron ampliamente por toda la tierra.
Luego, en un proceso de creación y destrucción, formaron el paisaje tal como lo conocemos hoy en día. La tierra Anangu está todavía habitada por los espíritus de docenas de estos seres creadores ancestrales. Siendo un monumento tan atractivo, profesionales y aficionados no pueden resistir la tentación de escalar Uluru. Todavía se puede hacer legalmente bajo su propio riesgo, pero podría ser prohibido en el futuro. Los Anangu agradecen no escalar Uluru por su significado espiritual. Mientras tanto, disfrutemos de los colores de Uluru al atardecer.